pasa? ¿Cuál es el problema ahora mismo? Bueno, pues que si no hay un plan para derrumbar todo el sector primario europeo, lo parece. ¿Un plan? Sí, si no lo hay, lo parece. ¿Por qué? Pues porque no hay lógica. O sea, es lógico que cultivando nosotros aquí tengan que venir productos de terceros países con acuerdos comerciales indecentes, violando uno de los principios básicos de la Unión Europea. Cuando hablamos de principios básicos estamos hablando de que son los pilares con los que se construyó el mercado común. Claro. La preferencia comunitaria nos daba preferencia a los socios del club a vender dentro de nuestro mercado, el mercado europeo. Hoy en día la preferencia la tienen otros porque nosotros solamente cumplimos restricciones. A nosotros nos marcan restricciones, los de fuera no las tienen. Fuera no hay que olvidar que lo que están cultivando son grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión que, aprovechándose de estos acuerdos, lo que hacen es explotar al trabajador de allí, traer sus productos aquí y hacernos una competencia desleal que nosotros no podemos competir. Yo creo que debe de haber algunos poderes económicos que están, digamos, deseando que cambien las cosas, pues para que en España, en lugar de haber un sector primario fuerte, pues seamos la pila de Europa, por ejemplo, y aquí sean todo energías renovables. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ahora mismo por Red Natura 2000 se están declarando muchísimos, más que en toda Europa, lugares, espacios protegidos, zonas LIC, lugares de interés comunitario, zonas CEPA, zonas de especial protección de aves. Por ejemplo, en el campo de Cartagena han marcado toda la zona del litoral como zona protegida y todo eso que era zona cultivada, hoy ya no se puede cultivar. Siempre que una zona se nombra como protegida, nosotros éramos los grandes gestores del monte, los grandes gestores del campo. Nosotros hemos perdido esa misión y ahora mismo cuando se nombra una zona protegida, el cultivo te lo restringen, el ganado ya no puede entrar, se crean malezas auténticas y por eso los incendios son inapagables y desde luego el Estado, con todo su postureo ecologista, no gestiona el monte, no gestiona esas zonas por las que está percibiendo dinero de Europa, porque está recibiendo muchísimo dinero de Europa cada comunidad autónoma por cada zona que se declara. Ahí va dinerito fresco. Pero entonces vamos a ver, Víctor, ¿se declara una zona protegida? Sí. ¿Y tú me estás contando como hombre del campo que esa zona ya nadie la vigila o nadie la... Porque imagino que se nombrará por algo, Víctor, es decir, yo no quiero pensar mal, pero dices, se nombrará porque hay no sé si especies, lo que sea. Pero el asunto es, bien, y aquí todos amamos la naturaleza y amamos el campo también y la agricultura, evidentemente. Esa zona queda, que esto me parece muy interesante, como desatendida. El desatendido significa mala hierba, maleza, e incendios, decís vosotros, como nunca, donde no podéis casi intervenir para que eso esté limpio. Efectivamente, si antes 2 brigadas de Icona apagaban un incendio, si es que siempre ha habido incendios. Claro. Tenemos ahora mismo declaradas un 30% del territorio español como zonas protegidas por Red Natura 2000, y más que ningún país europeo. Pero claro, todo eso hay que cuidarlo. ¿Nadie lo cuida? Claro, lo cuidan muy poco. Vemos a alguien que está plantando árboles, la administración está plantando árboles en algún sitio, porque si tanto nos preocupa el cambio climático, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono o están arriba o están en las plantas. Entonces lo que tienes que hacer es tener muchas plantas. Si resulta que lo que estás haciendo es que no plantas árboles, no limpias los montes y encima te cargas la agricultura, que somos árboles, que nos están criminalizando a nosotros, a lo verde. Este es el mayor problema de todo esto. O sea que por estrategia de la granja a la mesa, lo que es una de las 2 patas del Green Deal europeo, se está culpabilizando a la agricultura de los gases de efecto invernadero, cuando resulta que somos los únicos que tenemos un saldo positivo con la atmósfera, porque somos plantas. Evidentemente, las plantas echan dióxido de carbono a la atmósfera, pero también absorben el oxígeno y en fin, al fin y al cabo echan el oxígeno y absorben el dióxido de carbono en las plantas, porque al fin y al cabo las plantas son celulosa, que son
Las células son carbono. Claro. Y claro, culpabilizan a las vacas, por ejemplo, en Holanda, por ejemplo. Es que estamos locos, no hay lógica. O sea, vamos a ver, el ciclo natural del carbono, que es la vida, y el del nitrógeno, son precisamente los seres vivos. Entonces, el carbono pasa a las plantas, las vaquitas comen esas plantas, y obviamente cuando, digamos, sueltan los gases, las flatulencias, pues sueltan dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno, que es lo que tenían las plantas. Y que cuando la planta muera, si no se la han comido, lo soltará también. Lo que sí que nos están culpabilizando al regadío de que somos demasiado regadío, tenemos demasiado regadío, y ahora con el cambio climático vamos a ser un problema. Vamos a ver, el agua es la misma siempre en la Tierra y efectivamente cuando hay mucho calor se evapora, pero luego cae. Otra cosa es que caiga en otro sitio, pero también nos puede caer a nosotros. Y cuando nos caiga a nosotros, aunque sea en tromba, lo que hay que hacer es almacenarla. Y lo que no podemos es estar derribando presas y azudes, como se está haciendo ahora por el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Vamos a ver, todo esto nace, es que claro, vamos saltando a Sí, sí. tal, pero bueno, todo esto nace de la estrategia por la biodiversidad. Tenemos en el Green Deal 2 estrategias. Bueno, pues esta estrategia y lo que es la directiva marco del agua, de ahí digamos que se pretende que los ríos europeos pues tengan, digamos, sean más ecológicos y tengan más biodiversidad, Sí. y sean más vivos, ¿vale? Entonces lo que están haciendo es conectando kilómetros de río, y para conectar kilómetros de río lo que hace falta es derribar esos azudes, que por cierto, claro, no le dan importancia al azud, pero ¿Qué es un azud para que el público sepa? un azud es una parada en el río de agua para que este agua se desvíe a una acequia y vaya a un sitio de regadío, por ejemplo. También en los azudes también hay saltos de agua para producir energía. Entonces, cuando estamos en una España con problemas energéticos, que estamos en crisis energética, y estamos en una España con mucha sequía, resulta que nos dedicamos a quitar esas paredes en el río. Y esas paredes son necesarias porque ahí están regando tierras con esos azudes. Y ahí hay familias que cuando tú quitas el azud, esas tierras se abandonan. Esas tierras pierden su riqueza, y por lo tanto esta gente que dice no, es que es la España despoblada, no, es la España que estáis despoblando. Es la España que estáis despoblando con todas estas medidas de falso medioambientalismo, porque no hay que olvidar que los ríos mediterráneos, y casi todos los españoles, en verano se secan. Entonces toda esa biodiversidad que dicen ellos que va a haber y tal, solamente existe en los pantanos, en donde el agua está embalsada. Si tú le quitas esos embalses, también la biodiversidad muere. Pero fíjese, cuando yo voy al mercado, que yo voy todas las semanas al mercado, y veo cada vez las frutas, las verduras que vienen de otros países, y digo, si tenemos en Murcia esa huerta murciana, si tenemos en Jaén todos esos olivos, y pasa? me traen el aceite de Italia, pero ¿esto cómo es? Bueno, ¿No que puede ser? traigan el aceite de Italia, bien, es Unión Europea. El problema es que te lo traen de Túnez. El aceite te lo traen de Túnez. Hay acuerdos comerciales. Vino lo que se llama el General Agreement on Tariff and Trade, que eran una serie de acuerdos para disminuir las tarifas y los aranceles. Y la alimentación no entraba, porque la alimentación es un bien estratégico. No podía entrar, lo metieron. Entonces, la Unión Europea, el Consejo de Europa, lanzó una directiva en la cual decía que para hacer esos acuerdos comerciales se tendría en cuenta la preferencia comunitaria, obviamente. Es decir, que tú tienes que hacer un análisis de impacto y todos aquellos productos que se vean afectados por ese acuerdo comercial no los metes en el acuerdo. Les dio igual. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de lobbies en la Unión Europea donde están representados todos esos poderes económicos de la agroalimentación, y estos presionan mucho para que esos acuerdos salgan adelante y entren todos estos productos. Y eso por a ustedes ejemplo, les está haciendo polvo. Claro, por ejemplo, Mercosur. Nuestro gobierno es el adalid de Mercosur. No se ha ratificado porque Francia no lo quiere ratificar, pero nuestro gobierno, ahora que viene la presidencia española, va a impulsar Mercosur para que Mercosur salga adelante. ¿Qué es Mercosur? Mercosur es como la Unión Europea, pero en América del Sur. Bien. Y allí está Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y van a entrar otros países como Bolivia, Perú y tal. Bien, Brasil es el primer gran exportador de todo tipo de carnes. Y además, toda la economía de la carne está en manos de 3 grandes empresas, o sea, que ellos es macroenorme. Y hay macrogranjas, que aquí hablamos de macrogranjas y no sabemos lo que es. Allí sí saben lo que es. Entonces, la ganadería española va a morir con Mercosur.
pero también los cítricos, por ejemplo, porque Brasil también es el primer gran exportador mundial de zumos de cítricos y Argentina también es un gran exportador Y de eso cítricos. va a venir en tromba, según nos dice usted, Víctor. Claro, claro, en el momento que se firme Mercosur se quitan todos los aranceles para esos productos y te entran aquí en tromba las carnes de Brasil, Uruguay y Paraguay, porque Uruguay es la tercera y Paraguay es la cuarta exportadora mundial de carnes. O sea,